Oye, George, seguido me pasa que en el consultorio el paciente lo que me dice cuando le digo que necesita quimioterapia es: doctor, me da mucho miedo la quimioterapia, no quiero quimioterapia. Pero partamos, creo que gran parte del miedo viene de, pues no sé qué es la quimioterapia, ¿no? Partamos de ahí. Ok, fíjate que culturalmente decir quimioterapia es decir todos los tratamientos contra el cáncer, Sí. ¿vale? Y si vemos eso es pues un chorro de cosas, ¿no? Y entonces hay que empezar a desglosar, ¿no? Vamos a desglosar este capítulo, Sí. vamos a hablar de los diferentes tratamientos para el cáncer, ¿no? Tratamientos sistémicos que al final como oncólogos médicos son los que vamos a utilizar, ¿no? Sí. Sabemos, ¿no? Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, que hemos utilizado muchos tratamientos para el cáncer, ¿no? Si vemos historia, los griegos quitaban los tumores, ¿no? Sabemos que esta guerra de los espartanos, etcétera, no sé si te sabes esa historia, ¿No? que el emperador Jerjes quería invadir, pero quería invadir hacia India, hacia Asia. Uh-huh. En cambio, ¿qué pasó? ¿Por qué quiso conquistar Grecia? Lo que pasó es a una de sus esposas, porque tenía varias, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Había varias esposas. Yo creo que quería filmar 300, por eso se fue a Grecia. Totalmente, ¿no? Lo que le dio cáncer de mama, o sabemos que él Oh, tuvo un tumor en la mama. ok. Y fue un esclavo griego quien la operó y la salvó. La verdad es que no sabemos qué pasó después de esa cirugía. Pero lo que sí sabemos es que el emperador le pregunta al esclavo qué quieres de recompensa y el esclavo le dijo, quiero volver a mi nación. Y eso hizo que virara y viera a Grecia como, ah, mira, está bonito, Me quiero gusta. tener aceite de oliva y Ok. queso feta y vamos a invadir Grecia y de ahí viene todo lo demás de la guerra de Esparta y todas estas Ok. batallas, ¿no? Y sabemos de la historia que a pesar de que quitábamos los tumores regresaban. Cierto. Y de ahí nace esta necesidad de dar un tratamiento para que el tumor no regrese o tumores o cánceres que ya no son factibles operarlos porque ya están en el pulmón, en el hígado, en el hueso, ¿qué les podemos hacer? ¿No? Claro, y perdón que interrumpa, pero creo que ahí es importante el notar, cirugía puede ser un excelente tratamiento, es el eje de tratamiento en muchas enfermedades cuando están localizadas. Totalmente. Pero si la enfermedad salió y ya sabemos que los cánceres les gusta hacer esto, salir de donde empezaron, el ir y tratar de manera local, es decir, tratar de quitar a cachos ese tumor, no suele ser factible y tampoco suele ser buena idea para el pobre paciente, ¿no? No, y la verdad es que necesitas algo que llegue a todos lados, ¿no? Y de Claro. ahí esta necesidad que como médicos creamos de qué Bien. podemos hacer para tratar estos cánceres. Y de ahí viene la quimioterapia, ¿no? Viene en ese periodo de los 1930, 1940, ¿no? Que viene la Segunda Guerra Mundial y todo este rollo histórico. Y empezamos a utilizar químicos para tratar el cáncer, ¿no? Y empezamos a utilizar este famoso gas mostaza, Pero ¿no? es que antes fue más bien una intención, tristemente, pero un químico para matar células, ¿no? Usado Claro. como arma. Exacto. Pero ahí vieron que mataba células y fue que se aprovechó para la Y que ciencia alguien médica. dijo, oye, si empiezo a reducir, o sea, no dar El bombazo, el bombazo, literal. sin utilizar pequeños miligramos y utilizar, la verdad es que el método científico, que todos queremos el método científico, para utilizar estos venenos y tratar el cáncer, ¿no? Inicialmente lo empezamos a tratar en leucemias, linfomas, niños, adultos, todos, pero fuimos descubriendo que había ciertos químicos que podían disromper o romper el ciclo celular, o sea, evitar que una célula duplicara ese material genético alterado o mutado, o que si no lo podía, si ya lo había duplicado, que no se dividiera, ¿no? Y no creciera, No. ¿no? Y entonces desde ahí viene, ¿no? Y no sé tú qué dices, pero a mí muchos de mis pacientes me dicen, doctor, es que la quimio está hecha por el hombre y yo quiero algo más natural. Sí, ese es un punto importante. Antes me gustaría saber, dijiste venenos y eso es importante. Dicen que el veneno está en la dosis y creo que aplica perfectamente en los fármacos. No solo quimioterapia citotóxica, sino en los fármacos. Cualquier sustancia en exceso, más de lo que puede tolerar nuestro cuerpo, en lugar de dar un efecto terapéutico, es decir, de servir como medicina, funciona como veneno. Y ese es justamente nuestro trabajo, ¿no? El ajustar El esas ajustar, dosis. sí, no, y si lo ves, hasta el agua
Puede ser veneno. Puede ser veneno, pero también puede ser un tratamiento. Si a mí Desde me luego. da una diarrea o un vómito, lo primero que me va a decir el médico es Toma agua, mantente hidratado, electrolitos. electrolitos, toma agua, y entonces el agua se vuelve un medicamento, Exactamente. ¿no? Entonces todos los medicamentos muchas veces vienen. Y dentro de esta naturaleza, la verdad es que muchos de nuestros medicamentos vienen de compuestos naturales, ¿no? O sea, no sé, se me vienen a la mente las cortezas de los árboles que vienen todo un grupo de medicamentos que se llaman taxanos. ¿Se te viene algún otro a ti a la mente? Sí, amigo, los alcaloides de la vinca, que los extraemos también de plantas. Tenemos actualmente medicamentos de quimioterapia citotóxica que vienen de sustancias que producen animales marinos. Es decir, no estamos peleados con la naturaleza. No. Y establezcamos, quimioterapia citotóxica son medicamentos que sirven para matar células o detener el ciclo celular para que no se siga reproduciendo y sobre todo actúa en células que se están reproduciendo rápido, que suelen ser las del tumor. Y entonces lo que quieres decir es que una quimioterapia va a actuar sobre células que se van a dividir y no necesariamente son células malignas, pero también las benignas, ¿no? O sea, células normales. Sí, pero pongamos esa relación. Yo sé que suena muy genérico para que quien sea especialista en el tema, pero de manera general, las células que más salen afectadas por la quimioterapia son aquellas que están en reproducción, que están con su ADN abierto para poderse dividir, producir nuevas células, y las que están constantemente en este estado son las células del tumor, del cáncer. Algunas de nuestras células benignas, normales, también se reproducen relativamente rápido, pero casi nunca como un tumor. Entonces, tenemos algunas toxicidades, algunos problemas por la quimio, pero que pueden ser muy manejables si sabes cómo hacerlo, ¿no? Y en cambio tenemos efecto de matar células malas que se estaban reproduciendo y por eso sirve la quimioterapia contra el cáncer. Y no solo eso, sabemos actualmente con toda la investigación que hemos llevado, ya que ya lleva estamos en 2023, más de 70 años que empezamos este tipo de investigaciones, sabemos que la célula cancerígena al dividirse tan rápido no lo hace tan bien. Y los mecanismos de control para saber, a ver, yo no quiero que mi casa se haga mal, ¿no? En ese primer episodio hablamos de los planos y entonces tengo que tener un control de calidad, ¿no? Parte de que el cáncer modifique o mute estas instrucciones no solo es la instrucción de crecer, sino también es de mutar o cambiar la instrucción de vas a crecer y no voy a checar que sea con calidad. Exacto. ¿No? Solo crecer por crecer. Solo ¿no? crecer por crecer. Y entonces la quimioterapia citotóxica va a aprovechar pérdida de control de calidad para matar esas células. ¿Por qué? Exacto. Porque la célula normal sí tiene ese control de calidad y va a poder evitar que haya mucha más toxicidad o muchos más efectos adversos o efectos dañinos en el tejido normal que en un tejido cancerógeno. Justo así, o sea, nuestra quimioterapia citotóxica va dirigida a matar células que se están reproduciendo rápido y suelen ser, en su inmensa mayoría, las células malignas. Ahora bien, retomando el punto que mencionabas, que me parece muy interesante, no estamos peleados con las sustancias que vienen de la naturaleza, para nada. Gran parte de los fármacos de quimioterapia citotóxica más efectivos se siguen utilizando desde hace décadas, vienen de plantas, bien dices, de la corteza del árbol del tejo, de arbustos, de animales marinos incluso. Pero no solo flora y fauna, ¿no? Tenemos un grupo de medicamentos que es un metal, es el platino. Exacto. Que hasta ya Taylor Swift quiere, y entrando ahí al tema, pues quiere su disco de platino, ¿no? Hasta ahí es bueno el platino. Hasta ahí es bueno el platino. O sea, el platino es un gran medicamento y al final es un metal que lo hemos modificado un poquito en el laboratorio para nosotros saber cómo hacer que interaccione donde queramos, ¿no? La farmacología y farmacocinética de los medicamentos, que llegue a donde queremos que llegue, que la toxicidad también sea modificada de esta manera. Justo ahí es donde entra el método científico aplicado a la ciencia médica oncológica específicamente. No estamos peleados con la sustancia ni que venga de una planta, estamos peleados con la ausencia de método científico, es decir, que lo usemos sin saber. Claro. El método científico, dicho de manera también muy generalista, implica que extraemos esa sustancia y no la agarramos y la hacemos un té, sino que
la separamos de otras sustancias que contiene esa corteza, decenas o centenares. Lo aislamos en el laboratorio, lo purificamos y además ya hemos estudiado qué tanto efecto con cuántos miligramos da en un paciente. Es decir, qué tanto necesitamos en miligramos, así de exacto debe ser, para cada paciente para provocar muerte del tumor, pero no muerte de sus células buenas. Normales, claro. Claro, a mí me gusta decir el ejemplo de mi abuelita, ¿no? A mi abuelita le encantaba los tecitos. Sí. Si a mí me dolía la panza, me daba té de manzanilla. Sí. ¿No? Y yo sé, como médico, que el té de manzanilla sí te quita el dolor abdominal. Pero lo que no sé es cuántos miligramos de esa sustancia que evita que se contraiga el músculo del intestino, ¿no? Que se haga duro y que eso es lo que me da dolor. No sé en cuántos miligramos tiene cada bolsita de té. Justo así. Y entonces cada ramita de cada planta va a tener miligramos diferentes de esa sustancia. Y entonces habrá veces que el té de manzanilla me quite el dolor y habrá veces que no. Y muchas veces tiene que ver con esa concentración de la sustancia, ¿no? Claro. Y ese es uno de los múltiples ejemplos, ¿no? Hierba seca, té de San Juan, árnica. Y creo que es importante, al final, toda sustancia es un químico que interactúa con nuestro cuerpo, ¿no? Justo así. Y entonces no sé si a ti no te ha tocado, pero a mí me ha tocado muertes por herbolaria. Tristemente. Tristemente, sí. Pero antes de entrar a ese tema Perdónenme, triste, sí. Ya estoy metiendo polémica. ya me acordé cuando dijiste té de manzanilla. Yo tenía un compañero que le decían el té de manzanilla. Ok. Porque no servía para nada, pero caía bien. Sí, suele pasar. Creo que todos tenemos uno o hasta 5. O varios, ¿no? No. Fíjate que en ese punto que mencionas me parece muy, muy trascendente. Y es, cuando damos un té son muchas sustancias las que estamos ingiriendo y no podemos medir cuántos miligramos y mucho menos podemos predecir el efecto que tenga sobre nuestro cuerpo. Bueno o malo. Bueno o malo, exactamente. O sea, bien puede funcionar, pero bien te puede dañar. Incluso, como ya mencionabas, tristemente llevar al fallecimiento. Claro. Me ha tocado ver gente morir no por el cáncer que padece, no por la quimioterapia que tanto miedo le tiene, sino por el remedio herbolario. Tristemente, cuando metemos muchas sustancias en el cuerpo y muchas de ellas pasan por un órgano crítico, que es el hígado, podemos dañarlo. Y una vez que se establece ese daño, es dificilísimo de revertir. Totalmente de acuerdo. Entonces, justo el problema no es la sustancia que venga de la naturaleza, sino la ausencia de método científico, es decir, el no haberlo estudiado y saber cómo usarlo. Cuando tú o yo utilizamos un cisplatino, utilizamos un paclitaxel, fármacos de quimioterapia, sabemos que con tantos miligramos estamos en una zona segura para nuestro paciente, que si nos excedemos vamos a tener problemas, o si nos quedamos cortos, pues no va a funcionar contra el cáncer. Claro. Y sabemos que si tenemos problemas, podemos, como a mí me gusta llamarlo, la afinación y balanceo, ¿no? Podemos controlar, podemos bajar la dosis, y esto es, o sea, es un día a la vez, ¿no? Exactamente. Y entonces, disminuir dosis, disminuir miligramos, hacer ajustes y poder dar un tratamiento específico, inclusive con quimioterapia citotóxica. Exacto. Nos permite como mantener al paciente en una zona segura y remediar los problemas que se puedan presentar. Oye, pero empezamos este capítulo diciendo que la quimioterapia no era solo quimioterapia citotóxica, ¿no? Es el término que utilizamos socialmente para englobar todos los tratamientos que utilizamos para el cáncer, Sí. ¿no? Si te acuerdas tú un poquito de la historia, ¿no? Porque ya ves que a mí me gusta mucho la historia. Empezamos con quimioterapia citotóxica, pero ya tenemos más de 100 años con otro tipo de tratamientos, que es tratamiento hormonal, Sí. ¿no? Donde había médicos que empezaron a ver que cáncer de próstata, al momento de hacer una castración quirúrgica, los tumores disminuían. Mi pregunta para ti es, ¿qué opinas o qué me puedes hablar así rápidamente? Porque después cada uno de estos temas va a tener su episodio, ¿no? Y si alguien tiene dudas, nos pueden contactar en redes, etcétera, que van a estar en el caption. Pero tú, ¿qué me puedes decir de otros tratamientos? Primero hablaremos de hormonoterapia y después de otros tratamientos. ¿Qué te parece hormonoterapia empezar?
Lo que me encanta es que te pusiste a hablar de Jerjes y del cáncer de mama y luego me dices que rápidamente la hormona, qué No, cruel bueno, eres, ¿no? perdón, se nos está acabando el tiempo. No es cierto, tenemos Ya tiempo iba, suficiente. ya iba a sacar la carnita asada para ponernos a platicar de historia. Pero bueno, volviendo al punto. Bájalo. Yo sé que cocinas muy bien, eres excelente parrillero. Casi tan bueno como oncólogo. Soy No, creo mejor que es al revés. oncólogo. Creo que eres mejor parrillero. Tal vez. No es cierto. No, eres muy bueno, amigo. Mencionabas la hormonoterapia. Cuando hablamos de hormonoterapia es tratar con hormonas un cáncer. Yo sé que suena como extrañísimo, pero tiene todo el sentido. Muchos de los cánceres que padecen los humanos, que padecemos los humanos, tienen que ver con vías de señalización, es decir, con mensajes que se envían entre las células y que unos de esos mensajes pueden implicar que crezca y que se reproduzca esa célula, que ya sabemos a estas alturas que una de las características del cáncer es esa, que se divide la célula. Pues bueno, algunas hormonas son factores de crecimiento, es decir, hacen que la célula se estimule para crecer, para dividirse. Uno de los ejemplos que ya mencionabas tú y buenísimo es cáncer de próstata y el otro que metería yo de manera paralela, cáncer de mama. Sí, claro, que son como a las mujeres les da cáncer de mama y a los hombres cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Y ambos dependen de hormonas. Claro. En la gran mayoría de los casos. No es en todos, aquí una vez más, no es en todos, pero en la gran mayoría de los casos el cáncer de mama depende de hormonas femeninas y el cáncer de próstata depende de hormonas masculinas para crecer. Estrógenos, progesterona y testosterona respectivamente. Claro. Y lo más lógico a pensar es que si el cáncer se alimenta, pongámoslo en esos términos, de hormonas, ¿qué tal si le corto la corriente de hormonas? Le evito que le llegue ese estímulo y entonces responde. Es así como surge castración, es decir, retirar testículos para que haya menos testosterona en pacientes con cáncer de próstata metastásico. O inclusive castración en mujeres, retirar los ovarios para que haya menos estrógenos, ¿no? Y eso sabemos que funciona desde hace pues, como 50, 60 años, ¿no? O un poquito más, sí. Un poquito más, tú que eres el experto en historia. Pero sí, justo fue de los primeros tratamientos y se vio que funcionaba. Y lo que estamos haciendo ahí de manera quirúrgica es manipular esas vías de señalización quitando el estímulo. Y eso funciona. Y no solo ahorita, ¿no? O sea, dices quitar el estímulo con cirugía, pero cada vez más, gracias al método científico, tenemos medicamentos inyectados, medicamentos en pastillas que van a modificar estas vías de señalización, van a modificar estos cerrojos, estas puertas, para, no sé, se me viene a la mente el famoso tamoxifeno, que tiene más de 35 años en el mercado, desde los 90s, creo que es más viejo que yo. ¿No? Por ahí. Que va a bloquear el receptor de estrógenos en la mama, pero va a estimular el receptor de estrógenos en otros tejidos. Sí. O tenemos tratamientos que van a destruir el receptor, ¿no? Sí. Ya sea inyectado o tomado. Últimamente estamos tratando de convertirlo en tomado. Pero también tenemos esta castración farmacológica, ¿no? Justo así, tenemos medicamentos que pueden cumplir la función de una cirugía actualmente. Totalmente. Y que dan el mismo resultado para el paciente. Es ahí como la farmacología nos lleva a un grupo diferente del que platicábamos. Esto ya no es quimioterapia citotóxica, quimioterapia que va destinada a matar células de mamífero, como son las células del cáncer, sino medicamentos que van a bloquear esas vías de señalización. Y digo, ahorita estamos hablando de hormonoterapia porque específicamente bloqueamos ejes hormonales, pero pertenecen, creo yo, a un grupo más grande que se llama terapia blanco, ¿no? Utilizamos medicamentos que bloquean puntos específicos de estas vías de señalización, de estas antenas que utilizan las células para comunicarse, para provocar un efecto benéfico para el paciente contra su cáncer. Yo pensé que íbamos a dejar terapias blanco hasta el final, pero tienes razón, es parte de ¿no? Y ya que te metiste en el lodo, platícame un poquito, ¿no? O sea, terapia blanco, bien nos dices, es un tratamiento específico para una vía de señalización, ¿no? Una vía de señalización es el caminito que un tumor tomó. A mí me gusta pensar, y sin meternos mucho a la genética, me gusta pensar que un tumor se vuelve adicto a, ya vi que de esta forma crezco, de esta forma me funciona bien. Y entonces, ¿cómo nosotros los médicos hemos encontrado una forma de bloquear esa vía, ¿no? O sea, esa adicción del tumor, de la célula, a crecer de esa manera?
Sí, justo así. Incluso actualmente no los médicos, creo que eso lo empezaron los médicos en su momento. Actualmente hay especialistas justamente en el desarrollo de fármacos que están ahí en el laboratorio y que diseñan moléculas, diseñan fármacos para poder bloquear, poder ponerle una piedra en el camino a esa célula que está adicta, como muy bien mencionas, a esa vía de señalización. Ese concepto incluso se utiliza mucho, lo sabemos, en oncología, la adicción oncogénica, ¿no? Y con fármacos de terapia blanco nos permite bloquear esas vías de señalización y lograr una respuesta contra el tumor. Punto importante, vías de señalización es creo que un tema importante, muy aparte. ¿Qué te parece si lo dejamos con ahorita solo de las vías de señalización son el acelerador? O el freno. O el freno del cáncer, ¿no? O sea, si el cáncer fuera un coche, puedes acelerar o puedes frenar. ¿no? Y para eso sirven. Y para eso sirven, ¿no? Si queremos bloquear el acelerador, le metemos frenos. Si queremos bloquear el freno, le metemos un acelerador, ¿no? Redondeando lo que decías, yo creo que sí. Debemos dejar ese para otro episodio. Pero creo que el punto esencial, llegando a esos 2 puntos importantes que debemos dar o que queremos dar para llevar a casa, es actualmente el tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos para el cáncer, contra el cáncer, no se limita a quimioterapia citotóxica. Tenemos otros grupos farmacológicos que sirven para lograr un buen resultado para el paciente. Unos de ellos, hormonoterapia, que nos gusta por temas didácticos clasificarlo dentro de la terapia blanco, ¿no? Claro. Y terapia blanco, voy a hacer esa acotación, no significa por su color, sino por tiro al blanco, ¿no? Porque le demos en la diana. Porque a cada quien su saco, ¿no? También, no. O sea, al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? Más que terapia blanco, tal vez. Sí, es algo específico para un punto de la vía de señalización. Y también lo puedes encontrar, digo, mucha de nuestra audiencia se va a meter en internet a buscar más información. La van a poder encontrar también como medicina de precisión, ¿no? Sí, tiene que ver. Ok. Tus 2 puntos. No, bueno... mis 2 puntos, ¿no? Mis 2 puntos, porque sí se nos acabó el tiempo. Yo creo que tendremos que hacer otro para hablar de inmunoterapia, para hablar de otros, o sea, todo lo nuevo, ¿no? El artículo del paciente de Brasil que con terapia genética y modificación celular están tratando, ¿no? Las famosas CAR-T, ¿no? Entonces, les dejamos de tarea a nuestra audiencia que lea un poquito o que busque información, ¿no? De inmunoterapia y terapia de CAR-T. Antes de la tarea, mis 2 puntos, ¿va? Mis 2 puntos es, el tratamiento es individualizado a cada paciente y a cada tumor. Sí. Hemos visto que cada tumor o cada órgano puede tener diferentes cánceres y cada cáncer tiene un tratamiento. Siguiente punto, hablamos mucho del método científico. Sí. Y en el capítulo, justo en el segundo capítulo que hablamos, el doctor y yo, de quiénes somos, mencionamos que hay que seguir actualizándonos. Pero no solo es actualizarnos de nuevos métodos, o sea, algo que ya salió. Tenemos que hacer investigación. Tenemos que aplicar ese método científico. Y hay muchos protocolos de investigación, ¿no? Donde probamos nuevos métodos, nuevos tratamientos y los traemos hacia las pruebas en humanos, ¿no? Actualmente, no me dejarás mentir, Gary, tenemos en conjunto múltiples ensayos clínicos, múltiples protocolos que utilizan estas terapias blancas, estas inmunoterapias, etcétera, para el beneficio de los pacientes, ¿no? Y entonces, creo que hay que perderle el miedo, nada más para redondear este segundo punto, hay que perderle el miedo al tratamiento del cáncer, ¿no? Mi papá siempre decía, no te preocupes, ocúpate. ¿No? Vamos buscando cuál es el mejor tratamiento para tu paciente. Vamos a buscar qué es lo mejor. Y eso puede ser algo totalmente establecido, como una quimioterapia citotóxica que tiene más de 70 años y tenemos una vastísima experiencia en tratar la toxicidad. O puede ser algo totalmente nuevo, como un anticuerpo monoclonal, o puede ser alguna modificación del sistema inmune o hormonoterapia que viene a revolucionar el tratamiento del cáncer, ¿no? Totalmente de acuerdo, Jorge. Hay
hay un universo completo de fármacos que actualmente utilizamos y no limitado al ya gran mundo de la quimioterapia citotóxica. Y creo que deberemos abordar otro punto importante y es de los ensayos clínicos, la investigación científica en humanos. Creo que pudiera incluso angustiar de cómo hay investigación. Me van a usar de cochinillo de India, ¿no? Conejillo de Indias. O va a ser la investigación sin control que se llegó a hacer, ¿no? Lamentablemente, muchos avances en la historia, perdónenme, pero alemanes un poquito ahí, los nazis nos dejaron mucha información en este sentido, pero mal hecho, ¿no? La verdad es que como humanidad hemos aprendido muchísimo. Al respecto, Al respecto ya tenemos muchísimos comités de éticas que no solo están hechos por médicos, sino también tenemos muchísimas controles, ¿no? Para no irnos del otro lado y ser solo obtener información por obtenerla por el afán. No, claro. Creo que es un punto relevante antes de cerrar que los ensayos clínicos en medicina son sumamente estrictos, tienen muchísimos controles de calidad y que tienen pruebas previas en el laboratorio, pruebas preclínicas en modelos animales con muchísimo control ético. Modelos celulares, ¿no? Para poder llegar luego a los ensayos clínicos que llevamos en conjunto. Yo creo que ese será tema para discutir en otra sesión, pero sí, importantísimo. Una de las mejores opciones de tratamiento para pacientes oncológicos suele ser, tiene acceso a un ensayo clínico y si lo tiene, adelante. Adelante, no hay que pelearnos. No. Muy bien, pues con esto terminamos el día de hoy. Nos dio mucho gusto que nos vean, que nos escuchen. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en contactarnos. Nuestras redes sociales están abajo en el caption. Y la otra, ya nada más el comercial. Si les gustan nuestros capítulos, si les gustan escucharnos, además de comunicarnos, ¿cómo decirlo? Y si no platiquen con sus amigos, compártenselo a alguien que le pueda ayudar esta información, sí. ¿No? Porque al final hay que compartir, ¿no? Hay que educar y hay que educarnos, ¿no? Y llevar esta información a la mayoría de la gente. Desde luego. Y si no les gustó el capítulo, mejor no hagan nada. No es cierto. Bienvenidas sean las observaciones. No, también. Todas las críticas son buenas. Claro que sí. Y bueno, pues un gusto haber estado con ustedes y nos vemos pronto. Nos vemos. O nos escuchamos.